poquito las perspectivas de lo que en este momento se está contando el tratamiento tanto del enfisema pulmonar como del asma severa, que es mucho más allá de los broncodilatadores y la rehabilitación pulmonar que nosotros conocemos. Si vemos, hay muchos pacientes que ya están con broncodilatadores a dosis máximas y ya los pacientes llegan con disnea importante y sin embargo quieren buscar otras opciones, ya las están buscando y las encuentran por fuera del país, y nosotros también en Colombia ya estamos en capacidad de poderles ofrecer estas nuevas opciones de tratamiento. Incluso aquí mismo en la ciudad de Cali ya podemos ofrecer estas opciones de tratamiento a los pacientes tanto con enfisema severo como con asma severa refractaria. Entonces, respecto a lo que es el manejo endoscópico del enfisema pulmonar, pues ya bien sabemos que el enfisema es una enfermedad que es bastante debilitante. Hay pacientes que, como les comentaba, tienen ya terapia médica completa con broncodilatadores de acción larga, completos, y sin embargo persisten con disnea importante. Desafortunadamente ya los daños pulmonares ya están hechos, y entonces el plan al menos es lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hasta hace algunos años solamente teníamos los broncodilatadores y las opciones quirúrgicas, bulectomía en algunos casos cuando tienen unas bulas importantes que le están generando importante disnea al paciente, trasplante pulmonar, pero pues no es algo que encontremos a la vuelta de la esquina para todos los pacientes, si bien tenemos un déficit importante de donantes, y tenemos la cirugía de reducción de volumen pulmonar. Estas eran las opciones hasta hace algunos años, tanto en el mundo como pues en el país. El enfisema pues, pulmonar se trata de una inflamación crónica, en la cual pues, hay una alteración en la retracción elástica pulmonar, hay un cierre prematuro de las vías aéreas pequeñas, y por lo tanto los pacientes presentan atrapamiento aéreo e hiperinflación, que ustedes lo pueden ver justamente en esta radiografía. Por ejemplo, ven aplanamiento de los semidiafragmas. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo hay un compromiso en esta gráfica, compromiso del lóbulo inferior izquierdo, y ven cómo esta gran hiperinflación de este lóbulo le está quitando capacidad al lóbulo superior izquierdo, y eso es lo que le genera disnea como tal al paciente. La idea es poder tratar justamente estas áreas que están atrapando, disminuir ese atrapamiento para que las áreas del pulmón que no están tan afectadas puedan darle una mejor capacidad inspiratoria al paciente. El problema con la hiperinflación es que por un lado el diafragma, que normalmente debería tener esta disposición en los pacientes con enfisema, se encuentra aplanado y eso no permite una adecuada movilización del diafragma, y por otro lado los músculos intercostales se encuentran convexos, y esto tampoco permite una adecuada movilidad, y eso disminuye la capacidad inspiratoria del paciente y por lo tanto aumenta el trabajo respiratorio. Ese atrapamiento de aire lo que genera es disnea, reducción de la capacidad de ejercicio y obviamente reducción de la calidad de vida. Como tal, el concepto, como ya les había comentado, en el enfisema pulmonar, los pacientes tienen áreas sumamente dañadas, con importante atrapamiento de aire, que no pueden eliminar de alguna manera toda esa cantidad de aire que están inspirando. Eso genera colapso de algunas áreas no tan comprometidas de los pulmones, y la idea es reducir todo ese atrapamiento para que las áreas que no están tan comprometidas pues puedan tener su conformación al menos casi normal. Entonces la idea es básicamente la reducción de volumen, que hay dos opciones: está la reducción de volumen quirúrgica y la reducción de volumen endoscópica. Está indicado en los pacientes con enfisema pulmonar que se documente hiperinflación, atrapamiento de aire, documentado por un estudio que se llama volúmenes pulmonares por pletismografía, que lo tenemos en la ciudad, en varios centros especializados de la ciudad, en un paciente que está muy sintomático a pesar de manejo completo con broncodilatadores de acción larga, y debe estar ya bajo rehabilitación pulmonar, porque sea tanto la cirugía de reducción de volumen como el manejo endoscópico de la reducción de volumen son técnicas bastante costosas, y por eso pues la idea es que al menos el paciente esté bajo un tratamiento completo, como les digo, que incluya la rehabilitación pulmonar, que eso
un punto importante en el tratamiento de estos pacientes. En algún momento ya se habló de la reducción de volumen quirúrgica, eso ya venía hacia los años 50, y la idea era remover la porción más afectada por enfisema para poder reducir la desproporción en cuanto al tamaño, y eso se había visto que había una mejoría subjetiva en los síntomas en los pacientes que sobrevivían. El problema fue que para ese entonces, en los 50, la mortalidad estaba alrededor del 16%. Entonces se abandonó de alguna manera la técnica de la cirugía de reducción de volumen durante un tiempo, y posteriormente se rescata esta posibilidad hacia los 90 con Cooper, que reintrodujo la cirugía. Se hizo un gran estudio que se denominó estudio NET, donde se evaluó los resultados de esta técnica de reducción de volumen, y se vio que los pacientes podían tener una importante disminución de la disnea, mejoría en su calidad de vida, no obstante con una mortalidad operatoria que no es despreciable, del 4.8%, y una morbilidad perioperatoria del 60%. Entonces es una técnica que ayuda, pero no deja de tener sus peros, y es allí donde entonces venimos los neumólogos intervencionistas a poderles ofrecer a los pacientes unas técnicas que son mínimamente invasivas, que no se tratan de procedimientos quirúrgicos, que son procedimientos ambulatorios, que no implica como tal la resección de un área del pulmón, y son la reducción de volumen de tipo endoscópico. Entonces hay unas estrategias que son reversibles con unos dispositivos de bloqueo, que son las válvulas, con las cuales ya contamos en Colombia, ya tienen INVIMA, y es algo que le podemos ofrecer a los pacientes. No se les haga extraño que algunos pacientes escuchen de ello y les pidan este tipo de técnica para el tratamiento de su enfisema. Están también los dispositivos que no son de bloqueo, que son unas bobinas que ahora les voy a mostrar, y hay técnicas irreversibles sin bloqueo, que son la ablación con vapor y la reducción de volumen pulmonar biológico. Entonces, ¿de qué se trata la reducción de volumen de tipo endoscópico, que es lo que nosotros actualmente estamos ofreciendo, que se puede hacer aquí en Colombia? Son las válvulas endobronquiales. Lo que nosotros hacemos es identificar apropiadamente el área del pulmón que está con enfisema, y lo que hacemos es, mediante broncoscopia, implantamos estas válvulas que son unidireccionales en los segmentos pulmonares que están directamente conectados con las áreas enfisematosas. Estas válvulas, con las que contamos en Colombia, son las Cefiro Pulmons, que están con nitinol, recubiertas con una membrana de silicona. También en el resto del mundo hay otras que se llaman Spiration, que también son de nitinol y están recubiertas con poliuretano. Estas válvulas lo que hacen es permitir la salida de todo ese aire atrapado, y finalmente termina generando un colapso del área pulmonar afectada por el enfisema. ¿Quiénes están? Esto no es para todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es para pacientes que ya se documenta enfisema. Se tiene que haber visto enfisema pulmonar por una tomografía, se tiene que haber documentado que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante, con un BF1 por debajo del 45% del predicho. Se tiene que haber hecho unos volúmenes pulmonares en los cuales se encuentre una capacidad pulmonar total por encima del 100%, y un volumen residual por encima del 150%, donde entonces estamos viendo que hay un atrapamiento de aire importante, y el enfisema tiene que ser heterogéneo. Cuando yo hablo de que el enfisema tiene que ser heterogéneo, estoy hablando de que no todas las áreas, no todo el pulmón esté afectado, sino solamente esté muy localizado, diga usted como en parches, de tal manera que las válvulas se puedan localizar en un cierto sector, para que las áreas que no están tan afectadas pues puedan recobrar su volumen normal. Por otro lado, las fisuras entre los diferentes lóbulos afectados y no tienen que ser completas o casi completas. Debe haberse documentado atrapamiento de aire con hiperinflación, que eso lo vimos por los volúmenes pulmonares, y que no haya mejorado a pesar del tratamiento completo con broncodilatadores de acción larga, tratamiento dual, y que esté en rehabilitación pulmonar. Esos son los pacientes que deben ir a reducción de volumen endoscópico.
Como les comentaba, a todos los pacientes se les debe hacer una tomografía, no puede ser cualquier tomografía, tiene que ser una tomografía de alta resolución. Se tiene que hacer en inspiración y expiración porque hay algunos pacientes, sobre todo con EPOC, que tienen una patología que se llama traqueobroncomalasio, en la cual hay una debilidad también del músculo liso y del cartílago del traqueobronquial, y también genera un aumento de la disnea. Entonces es importante saber si la disnea está relacionada con esa traqueobroncomalasio o si es solamente por el enfisema, y pues es una tomografía que no necesita contraste. Entonces tiene que tratarse de un enfisema que tiene que ser, como les comentaba, tiene que ser heterogéneo y sin ventilación colateral. ¿A qué nos referimos con ventilación colateral? Como les comentaba, las cisuras, cuando nosotros vemos la tomografía, tienen que estar completas, de tal manera que la ventilación esté muy individualizada en cada uno de los lóbulos pulmonares, porque si de pronto vemos que las cisuras están incompletas es porque muy probablemente hay algo de intercomunicación entre esos lóbulos. Entonces, Dios es que si nosotros tratamos, por ejemplo, el lóbulo superior, pero si tiene ventilación colateral, por ejemplo, con el lóbulo inferior, entonces lo más probable es que aunque coloquemos las válvulas en el lóbulo superior, va a seguir entrando aire por otros sectores. Entonces probablemente este tipo de técnica no le va a servir al paciente. Y como les comentaba, nosotros documentamos si hay esa ventilación colateral, uno, mediante la tomografía, revisando que las cisuras estén completas, y también mediante un sistema que nosotros evaluamos antes del procedimiento, que se llama sistema Chartis. Entonces, el éxito o la falla del tratamiento depende sobre todo de que el enfisema sea heterogéneo, y dos, de que las cisuras estén completas. Entonces aquí hay un ejemplo perfecto de lo que viene a ser una cisura completa, cómo se debe ver en una tomografía. En una buena tomografía deberíamos alcanzar a ver las cisuras. Aquí hay una cisura completa y aquí vemos una cisura incompleta. Si por ejemplo intentáramos tratar este lado, lo más probable es que el paciente persista con los síntomas, porque igual de todas formas le está entrando también flujo colateral de otro lado. Entonces es importante hacer una buena tomografía. De todas maneras, la sensibilidad no es tan alta como quisiéramos para poder revisar ese flujo colateral, y por eso, además de la tomografía, nosotros nos apoyamos con un sistema que nosotros, los neumólogos intervencionistas, conocemos como Chartis. En este caso, nosotros lo que hacemos es, ya detectamos cuáles son las áreas enfisematosas, detectamos cuáles son los bronquios que vamos a tratar, y lo que hacemos es colocar un balón en las áreas que se van a trabajar, y este balón, este catéter está directamente conectado con el sistema Chartis, y nosotros evaluamos si al generar la oclusión de ese segmento afectado verdaderamente hay una reducción importante del flujo. Si el flujo persiste es porque probablemente hay flujo colateral, y entonces el paciente no debe ser llevado a válvulas de reducción de volumen. Hay unas contraindicaciones para poder llevar al manejo endoscópico de reducción de volumen. Uno, que sea un paciente con enfermedad cardíaca importante, con fracción de eyección por debajo del 40%, caquexia, que esté fumando aún. Si tiene nódulos pulmonares sospechosos, como les comentaba, lo que hacen las válvulas es permitir la salida del aire en las áreas enfisematosas, y genera un colapso de las áreas que estaban enfisematosas, y al generar ese colapso a veces genera pequeñas atelectasias que se pueden formar como si fueran redondas, o atelectasias redondas, y entonces puede confundir con nódulos pulmonares. De ahí que si tienen nódulos pulmonares sospechosos preferimos no tratarlos, a no ser que de pronto el área que vayamos a tratar sea contralateral al nódulo. Y pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tampoco entran, porque pues, aquí tendríamos otro tipo de enfermedad que probablemente esté generando la disnea del paciente, y probablemente persista la disnea a pesar de las válvulas. El procedimiento básicamente es una broncoscopia. Se hace en ayuno, incluso se puede hacer con una sedación tranquila.
y la idea es pues procurar un adecuado control de las secreciones. No puede estar el paciente con abundantes secreciones porque si no las válvulas tampoco van a enclavar muy bien y no se va a poder tener una adecuada visualización de dónde vamos a aplicar las válvulas. Aquí hay un video de lo que viene a ser como la aplicación de las válvulas. Aquí pueden ver cómo viene a ser con la visión endoscópica para la aplicación de válvulas. Ahí ya nosotros ya introdujimos el broncoscopio y a través del broncoscopio introducimos también este catéter que es el que tiene las válvulas cargadas. El neumólogo intervencionista tiene que saber el momento adecuado y el sitio exacto donde debe liberar la válvula. Ahí vemos cómo se está liberando la válvula, son bastante pequeñas. Ahí pueden ver cómo las está abriendo justamente. Es un procedimiento que no dura más de 20 minutos, es relativamente fácil. La dificultad con el manejo endoscópico del enfisema pulmonar no es tanto el procedimiento, lo más importante es la selección apropiada del paciente por todas las consideraciones que les comenté en relación a que el enfisema sea heterogéneo, que las fisuras estén completas, revisar las contraindicaciones, mirar que el paciente no tenga otras enfermedades con las cuales se relacione la disnea. Entonces el problema básicamente es más con la selección del paciente. Aquí pueden ver, por ejemplo, aquí está ya ven una válvula implantada, las válvulas implantadas, que en este caso se está tratando el lóbulo inferior izquierdo. Aquí, por ejemplo, pueden ver el área a tratar. Aquí lo pueden ver que se ve bastante oscurecido. Este es el área con mayor enfisema. Aquí pueden ver, justamente es un buen ejemplo de lo que es un enfisema heterogéneo. Pueden ver la diferencia. Y después de colocar las válvulas, lo que van a ver es que se genera una atelectasia de lo que aquí encontraban hiperinflado, y aquí si a mucho alcanzan a ver prácticamente una atelectasia lineal, y ya ven la gran diferencia. No solamente se ve la diferencia desde el punto de vista tomográfico, sino que también incluso se puede ver la diferencia en las pruebas de función pulmonar, donde por ejemplo en este caso, en el cual se le aplicaron las válvulas, hay mejoría en el BF1, que antes por ejemplo tenía 850 mililitros y posterior a la aplicación de las válvulas 1550 mililitros. El atrapamiento aéreo también mejora bastante, aquí tiene 3.59 litros y post aplicación de las válvulas 1.75 litros, y hay una mejoría importante en el test de caminata de 6 minutos también, y obviamente pues el paciente siente la mejoría, que básicamente esto no va a curar la enfermedad, no va a curar el enfisema, pero sí va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, porque pues al mejorar las pruebas de función pulmonar, no solamente lo mejora en números, mejora el atrapamiento y por lo tanto va a mejorar la capacidad inspiratoria del paciente y van a mejorar sus síntomas. La otra dificultad con las válvulas es también saber qué hacer con las complicaciones, porque pues aunque no es un procedimiento quirúrgico invasivo grande, de todas maneras es importante saber lo que puede ocurrir y estar preparados para lo que pueda ocurrir. Los pacientes también deben saber que no es un procedimiento que está fuera de riesgo. Algunos pacientes pueden hacer observación de su enfermedad pulmonar obstructiva hasta en el 17% de los casos después de la aplicación de las válvulas, debido al cambio de presiones tan importante que hay cuando liberamos todo ese atrapamiento de aire que tenía el paciente. También pueden hacer neumotórax entre el 15 y el 20% de los casos, casi que nos toca estar dispuestos de pronto a tratar un neumotórax, y lo ideal es que, aunque es un procedimiento bastante corto, que el paciente esté al menos en observación clínica por lo menos unos 2 o 3 días en el hospital para estar dispuestos a que de pronto haga un neumotórax. Y de hecho, como justamente este neumotórax se presenta por los intensos cambios de presiones que hay, se habla de que incluso muy probablemente los pacientes que hacen neumotórax probablemente son los que a los que más les van a servir las válvulas de reducción de volumen. Algunos pacientes también pueden hacer hemoptisis en el 0.5% de los casos. También puede haber migración de la válvula, a veces si no se mide apropiadamente el tipo de válvula, porque los hay de distintos tamaños, también se pueden salir.
También estas válvulas se pueden colonizar con bacterias respiratorias y también hasta en el 10% de los casos pues, se puede presentar granulación. Pero de todas maneras, importante que respecto a la cirugía de reducción de volumen, este tipo de técnicas endoscópicas, como les comentaba, son mínimamente invasivas, y lo bueno es que aunque si se presenta cualquiera de estas complicaciones, las válvulas se pueden retirar de inmediato, son muy fáciles también de retirar por la misma broncoscopia. Previamente entonces ya habíamos visto que había un estudio que se llamaba NET, que fue con el que se hizo el estudio de la cirugía de reducción de volumen, y luego se generó un estudio similar para reducción de volumen endoscópico que se llama el estudio BENT, que fue el primero que se hizo en Estados Unidos, que actualmente también ya está corriendo un nuevo estudio, y donde ellos documentaron mejoría en lo que era el B1 y en el test de caminata de 6 minutos, y también en el test de calidad de vida de San George, en el nivel de SNIA en NRC. Y de importante para tener en cuenta respecto a ese estudio BENT es que si nosotros detectamos bien el paciente, si el candidato es completamente apropiado, vamos a ver que si la heterogeneidad que se encuentre en el enfisema, entre más heterogéneo sea el enfisema, entre más completas sean las fisuras, mejor les va a ir. Entonces vemos aquí que cuando hay un grado de heterogeneidad entre los lóbulos afectados y no mayor al 25% de los cambios en lo que son las pruebas de función pulmonar, y en el test de caminata de 6 minutos va a ser mucho mejor. El problema con el estudio BENT para ese entonces es que había de todas maneras muchos pacientes que no cumplían con esa heterogeneidad tan importante, y por eso de pronto para ese entonces el estudio no mostró una importante cambio en lo que eran pruebas de función pulmonar. Entonces por eso ahora actualmente están corriendo un nuevo estudio en Estados Unidos antes de darle su aprobación en FDA, pero en Europa ya hace muchos años tiene aprobación por la EMA, y hay más de 6.000 pacientes en este momento con válvulas de reducción de volumen, con más de 5 años con válvulas de reducción de volumen. Hay otras opciones de reducción de volumen. Como les había comentado, las válvulas son para pacientes con enfisema heterogéneo, es decir, enfisema como en parches, digamos, más o menos. Pero hay pacientes que ustedes ven que ambos pulmones están por igual afectados. Para ese tipo de casos tenemos los coils, que también son de aplicación endoscópica. Son como una especie de alambres más o menos que nosotros podemos introducir a través del broncoscopio, que van estirados, y cuando se ingresan al parénquima pulmonar hacen como esta especie de retracción, y lo que hacen es atrapar todo la parte del pulmón que está enfisematosa, generando también un colapso, que es más o menos lo que buscamos también con las válvulas de reducción de volumen, pero no tenemos el inconveniente, por ejemplo, del flujo colateral. Este es un tratamiento para pacientes con enfisema homogéneo. Otro tipo de tratamiento para enfisema homogéneo también está de los tratamientos biológicos con el Airecil, y también está la vaporización. En este momento, con lo único que contamos en Colombia son con las válvulas. El problema con el Airecil, que es como una especie de pegamento que se introduce a través del bronquio, que está directamente conectada con el área enfisematosa. Luego se vio que muchos de los pacientes hacían síndrome de dificultad respiratoria importante, y por eso están nuevamente haciendo una revisión de este material biológico, y lo mismo con las vaporizaciones. Así que en este momento que se estén usando en el mundo entero están las válvulas y los coils. En Colombia solo tenemos las válvulas, y los coils están ya en unos meses por llegar. Entonces, si tenemos un paciente muy sintomático, y les repito, pacientes que tienen broncodilatadores completo, con enfisema severo y documentada hiperinflación por volúmenes pulmonares, no por espirometría, entonces hay que pensar que es un paciente que podría ser candidato para manejo endoscópico de reducción de volumen.
Hay que mirar el tipo de enfisema, si es heterogéneo o no, y por lo tanto para detectar si hay ventilación colateral. Eso lo hacemos mirando el TAC, mirando las fisuras y con el sistema Chartis que les mostré, que siempre se le hace antes de implantarle las válvulas al paciente. Si vemos que hay ventilación colateral, entonces eso quiere decir que el enfisema es más bien homogéneo y entonces el tratamiento no puede ser con válvulas, sino en este caso con bobinas, que es lo único que de pronto vamos a tener disponible a corto plazo. Y si no hay ventilación colateral, probablemente es un enfisema heterogéneo y el tratamiento es con válvulas de reducción de volumen. El otro tema que quería comentarles, que también es de manejo endoscópico de enfermedades obstructivas, está también la termoplastia bronquial. También tenemos muchos pacientes que ustedes ven que están también con broncodilatadores completo y sin embargo están con frecuentes consultas a urgencias, están sibilando permanentemente, son pacientes que usan esteroides de forma permanente porque el día que los suspenden de pronto hacen también una crisis asmática. Esos son los pacientes con asma severa refractaria. Según la ATS, son pacientes, como les decía, con requerimiento de esteroides orales por más del 50% del año, con altas dosis de esteroides inhalados y que no se ha logrado el control del asma. Que son esos pacientes que prácticamente hacen sibilancias a diario, que refieren uso frecuente de terapia inhalada de rescate tipo beta-2 de acción corta. Esta es una vía aérea normal. El problema con los pacientes con asma crónica es que se presenta una hiperplasia y una hipertrofia del músculo liso bronquial, y justamente este va a ser el sitio que nosotros vamos a tratar con la termoplastia bronquial, porque justamente eso es lo que genera las crisis de broncoobstrucción del paciente. Obviamente ya el paciente está con terapia médica completa y ya hemos visto que el paciente ya hizo toda la remodelación y justamente el tratamiento, la idea es tratar esa remodelación que estaba presentando el paciente. ¿Qué es lo que hace la termoplastia bronquial? Lo que hace es reducir el exceso de músculo liso, que es el que genera las crisis de broncoobstrucción. Entonces reduce la habilidad para broncoobstrucción del músculo liso y se ha visto que reduce los síntomas y las crisis asmáticas y mejora el control del asma y la calidad de vida del paciente. Entonces también es otro caso en el cual de pronto el procedimiento no es muy complejo, pero lo más importante también es una adecuada selección del paciente que va a ser llevado a termoplastia bronquial, que también es un procedimiento con el cual contamos en este momento, que ya se va a empezar a hacer desde la próxima semana en Maraca. Lo que hacemos es, a través del broncoscopio, introducimos este catéter que tiene esta especie como de canastilla metálica que está conectada a esta consola o controlador de radiofrecuencia, que lo que hace es proveer energía que es convertida en calor en la vía aérea. El calor que se genera allí es de una temperatura que puede llegar hasta los 60 grados centígrados. Aunque suene bastante impresionante lo de la temperatura, nosotros no vemos como tal una quemadura como tal de la vía aérea, y de los seguimientos que lleva hasta este momento termoplastia bronquial de 7 años por lo menos, no se han documentado estenosis de las vías respiratorias de los pacientes. Es para pacientes adultos entre los 18 y los 65 años con asma documentada reversibilidad por espirometría o que tengan un test de respuesta a metacolina que sea positivo. No pueden ser fumadores, o si lo fueron, que no sea más de un año y menos de 10 paquetes año, porque entonces ahí se nos vienen a meter pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El BEF1 prebroncodilatador idealmente no debe ser tan malo, hasta más del 60% del predicho, pero básicamente ha sido como para reducir el riesgo de complicaciones con el procedimiento. Cada día, cada grupo, dependiendo de la experticia, empieza a bajar un poquito este BEF1 como prerequisito para poder llevar al paciente a termoplastia bronquial.
Tiene que ser un paciente que esté con broncodilatadores completo, y broncodilatadores no salbutamol, sino que tiene que tener dosis altas de esteroide inhalado, más de 1000 microgramos de beclometasona o su equivalente 2 veces al día, más un broncodilatador de acción larga, más de 1000 microgramos día de salmeterol o su equivalente, o formoterol, con o sin esteroides sistémicos, con o sin otro tipo de tratamientos, por ejemplo, omalizumab, que no tenga ninguna comorbilidad inestable, y el paciente no debe estar con marcapasos o neuroestimuladores. Es necesario hacer un interrogatorio completo de la historia del asma del paciente, si ha estado en cuidados intensivos, cuántas veces ha tenido que ir a urgencias en el año. Si el paciente no usa su servicio médico, también he tenido pacientes que llaman a EMI cada 2 semanas, ese tipo de interrogantes también hay que hacerles. Hay pacientes que no usan su servicio de salud, pero tienen nebulizador en casa porque ya saben usarlo, y entonces se tratan ellos mismos la crisis. Hay que preguntarles qué tan frecuentemente tienen que usar salbutamol. Si son pacientes que usan a diario salbutamol, probablemente son pacientes que no están apropiadamente controlados. Hay que preguntarles sobre el uso de la medicación en casa, si están utilizando prednisona con frecuencia. Tenemos algunos cuestionarios para poder evaluar el control del asma. Por ejemplo, el que más utilizamos es el ACT, y es sumamente importante preguntar por síntomas de otras enfermedades que también puedan estar relacionadas con el pobre control del asma, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, y si lo tiene, si está bajo tratamiento o no. En la selección del paciente hay 3 puntos, digamos que los más importantes. Está la espirometría pre y post broncodilatador. Este no necesita volúmenes pulmonares. Si la espirometría es normal, o si no tenemos en la espirometría documentado, por ejemplo, respuesta al broncodilatador, es importante entonces hacer un test de metacolina. Los pacientes deben tener también unos niveles de inmunoglobulina E para mirar si de pronto eventualmente son candidatos a manejo con omalizumab. Una radiografía de tórax, pero pues en nuestro medio también ustedes se dan cuenta que hay muchos pacientes, sea por infecciones por tuberculosis o por otro tipo de infecciones o por el asma mismo, pueden tener bronquiectasias. Por eso es importante también hacerles una tomografía, un TAC de tórax de alta resolución para documentar bronquiectasias u otras lesiones del intersticio. También ustedes saben que hay una patología que se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es muy típica justamente de pacientes asmáticos de difícil control. Es importante hacer estudios para aspergilosis en esos pacientes severos antes de considerarlos para este tipo de terapia. Son pacientes que con mucha frecuencia van acompañados o van de la mano reflujo gastroesofágico y asma no controlada. Entonces, cuando tengan también un paciente que no hemos logrado controlar a pesar del tratamiento con broncodilatadores completo, no está de más que sea evaluado por gastroenterología y considerar estudios para reflujo gastroesofágico. Y hay otras patologías también que pueden producir igual disnea y también igual sibilancias importantes, y está la disfunción de cuerdas vocales. También igual, cuando tengan un paciente con disnea importante, aparentemente asmático, no está de más pensar también en disfunción de cuerdas vocales, porque pues si vamos a tratar con termoplastia bronquial una disfunción de cuerdas vocales, lo más probable es que no logremos un resultado exitoso. Cuando ya vamos a llevar al paciente a termoplastia bronquial, como el que ya estamos próximos a llevar, tenemos que estar seguros y estar muy del lado del paciente para ver que el paciente no se encuentre en crisis en el momento en el cual se va a llevar al procedimiento. No debe haber tenido crisis en las 4 semanas previas, no puede estar bajo infecciones respiratorias que también puedan desencadenar una crisis. Y antes del procedimiento, 3 días antes, iniciamos prednisolona o su equivalente a 1 miligramo por kilo, justamente por una de esas complicaciones frecuentes que tenemos después de la terapia con termoplastia bronquial, que es que pueden hacer una crisis asmática inmediatamente después del procedimiento. Es un procedimiento que también se hace por broncoscopia sencilla, que puede llegar a durar entre 30 minutos a 1 hora aproximadamente. Se puede hacer con sedación profunda
o con máscara laringea, no es necesario intubar al paciente. Y la idea es básicamente tratar las vías aéreas que están entre 3 a 10 milímetros de diámetro. Este 3 justamente está dado por el tamaño del catéter, que eso son las vías respiratorias a las que máximo podemos llegar con el catéter para poderlas tratar. Lo que hacemos es introducir a través del broncoscopio este catéter, que lo introducimos lo más distal que podamos hasta donde podamos tener visibilidad de la canastilla del catéter, y se va a abrir de tal manera que tenga contacto completo con toda la pared del bronquio. Se hacen activaciones en la consola que les mostré, se hace una sola activación en ese sitio y luego este catéter tiene unas mediciones de cada 5 milímetros y se va recogiendo hacia atrás de tal manera que no se puede tratar el mismo sitio 2 veces. De la misma manera, nosotros cuando estamos tratando un paciente con termoplastia tenemos este mapa de tratamiento que es el que vamos a usar en todas las sesiones, de tal manera que cuando estamos tratando, como ven, el árbol bronquial es un árbol con múltiples ramas, y entonces cuando lo estamos tratando tenemos que tratarlo con un estricto orden para que no vayamos a repetir el tratamiento en un mismo bronquio segmentario, por ejemplo. El procedimiento de termoplastia bronquial se hace en 3 sesiones que están repartidas una cada mes, no se hace más allá de 3 sesiones, y está repartida en 3 sesiones justamente por el riesgo de que los pacientes después del procedimiento pueden hacer una crisis asmática, que es uno de los riesgos, digamos, esperados del procedimiento a muy corto plazo, porque la idea es que cuando se terminen las 3 sesiones el paciente realmente reduzca las crisis asmáticas. En la primera sesión nosotros tratamos el lóbulo inferior derecho. En la segunda sesión, un mes después, tratamos el lóbulo inferior izquierdo, y en la tercera sesión ya tratamos los lóbulos superiores. Después de esas 3 sesiones en las cuales ya hemos tratado todo el árbol bronquial, no hay necesidad de repetirlo y en ninguna parte se ha repetido el procedimiento, no hay estudios al respecto. Aquí pueden ver ya una foto como tal del procedimiento, la canastilla haciendo contacto con toda la mucosa del bronquio que se está tratando. Respecto a los eventos adversos, se llegó a presentar en el 85% de las personas con termoplastia bronquial versus el 76% del placebo. Cuando digo placebo es que a los pacientes que cuando se hicieron los estudios iniciales se hizo una broncoscopia igual que en el paciente con termoplastia bronquial, igual se introdujo el catéter de termoplastia bronquial, sino que lo que no se hicieron fueron activaciones, y muy probablemente este aumento de los efectos de los eventos adversos, por ejemplo las crisis, estuvo relacionada con la estimulación del árbol bronquial por el simple paso, por ejemplo, del broncoscopio. El evento más común fue irritación de la vía aérea. Los pacientes después de la broncoscopia puede que hagan sibilancias, tos, dolor torácico opresivo, pero relacionado con su enfermedad respiratoria durante las primeras 24 horas. Pero la gran mayoría mejoran en los 7 días con tratamiento tradicional normal como para una crisis asmática, y el 90% de esas crisis se puede manejar de forma ambulatoria. Está dentro de lo esperado, los pacientes saben que eso puede llegar a ocurrir y están preparados para ello. En conclusión, el enfisema pulmonar es una enfermedad prevalente e incapacitante, y como le escuché alguna vez a algún docente, no es la idea que es un paciente fumador y se ganó ya su enfermedad y pues si tiene disnea déjelo así. Tenemos opciones nuevas que le podemos ofrecer para poder mejorar su calidad de vida, disminuir su disnea. Muchos pacientes tienen importante compromiso en su calidad de vida a pesar de la terapia broncodilatadora completa, secundaria de disnea, por el importante atrapamiento de aire, y la reducción de volumen es una opción terapéutica en pacientes con enfisema. Si mejoría a pesar del tratamiento, es más segura que una cirugía, es menos invasiva,
pero es sumamente importante saber cuáles son los pacientes que se deben seleccionar para este tipo de terapia. El asma también es una enfermedad que nosotros escuchamos todos los días, con importante compromiso también en su calidad de vida dado por crisis a repetición, que también consume bastante los servicios de salud. Son pacientes que van con mucha frecuencia a consulta prioritaria y a urgencias. La termoplastia bronquial entonces es un método que trata el músculo liso bronquial y por lo tanto reduce los eventos de broncoobstrucción y reduce por lo tanto los eventos de crisis asmática, con mejoría en la calidad de vida, reducción de crisis y reducción del uso de terapia de rescate. Entonces son dos buenas opciones complementarias a los tratamientos con broncodilatadores, y es algo también que los pacientes deben saber, y es que terminados estos tratamientos el plan no es suspender las terapias, sino que deben ir de la mano con broncodilatadores, y los resultados se van a ver básicamente en crisis en el caso de asma, y en el caso de enfisema en reducción de la disnea. Estamos abiertos de pronto a escuchar si tienen de pronto pacientes, si ustedes ven en algún momento pacientes que eventualmente puedan ser candidatos para este tipo de terapias. Como les comentaba, no es fácil seleccionar cuáles son esos pacientes. Si ustedes tienen pacientes también nos pueden escribir y de pronto comentarnos alguno de sus casos y los podemos revisar y mirar si eventualmente son candidatos y se los podríamos regresar para que se inicien los estudios complementarios que el paciente requiera. Los pacientes merecen saber que tienen unas nuevas opciones de tratamiento y pues yo estaré encantada de poderles ayudar. No sé si tienen alguna duda al respecto. Doctora, por acá por la página, pues por la conferencia de internet tenemos un comentario y una pregunta. Estamos con el doctor Jaime Echeverry de la ciudad de Pereira, es neumólogo. Primero pues dice: buenas noches, excelente conferencia, clara, concisa. La pregunta es: ¿las válvulas se dejan por tiempo indefinido y hasta cuántas válvulas se le pueden colocar a un paciente? Eso depende del tamaño básicamente de los bronquios segmentarios que se vayan a tratar, del área que se vaya a tratar. Básicamente, si se va a tratar todo un lóbulo, por ejemplo, todo un lóbulo superior derecho, por ejemplo, entonces dependiendo del tamaño de los bronquios segmentarios del lóbulo superior derecho, sería la cantidad de válvulas que se colocan. Básicamente están relacionadas con tamaño de los bronquios segmentarios a tratar, porque incluso a veces el tamaño, por ejemplo, de los bronquios lobares puede ser tan pequeño que nada más necesite una válvula para el bronquio, para el lóbulo superior derecho, por ejemplo. En este momento hay pacientes que tienen las válvulas hace 4 o 5 años, de los pacientes que están tratados en el exterior. No hay un tiempo definido porque pues en este momento son una terapia relativamente nueva, pero pues como ya vieron las complicaciones, por ejemplo, granulación, colonización y demás, es necesario hacer un seguimiento de estos pacientes tanto desde el punto de vista clínico como con broncoscopía, pero los tiempos no están definidos.